El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que los voluntarios, esos que hacen cosas por los demás, simplemente porque sienten que corresponde ayudar a todos los que necesiten ayuda, todos juntos producen en bienes y servicios, o sea, en lo que significa ayuda a niños discapacitados, a ancianos con dificultades, a todos los grupos relegados de la sociedad, producen en el mundo un producto bruto que los convierte en la octava economía del planeta. O sea, después de las grandes potencias económicas como Estados Unidos, como China, como Japón, como Inglaterra, como Francia, inmediatamente después vienen los voluntarios del mundo. Producen más que los productos brutos de casi todos los países europeos, a excepción de las grandes potencias europeas. Los voluntarios son capital social en marcha. Son el resultado de una serie de factores que se forman al interior del tejido social de una sociedad que se llaman capital social. Vamos a reflexionar sobre el capital social. El capital social que es invisible a los ojos, pero ya el Principito decía de manera maestra que lo más importante es invisible a los ojos. Tiene una importancia fenomenal en la historia del género humano. Vamos a ver qué es el capital social en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los impactos que tiene el capital social sobre la realidad. En tercer término, vamos a ver cómo se hace para construir capital social. Y finalmente vamos a reflexionar sobre el capital social en América Latina y en la Argentina, en cómo estamos. En primer lugar, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de capital social? Para la economía ortodoxa no existe el capital social. A la economía ortodoxa solo le importan los números, las cuentas financieras, la cantidad de divisas depositadas en el tesoro, la cotización del dólar. Pero mientras todo eso sucede en la economía, en las entrañas de la sociedad, suceden las 4 dimensiones del capital social. El capital social surge cuando en lugar de ver a las personas bajo la óptica de la economía ortodoxa que las ve solo como productores o como consumidores, se empieza a ver a las personas como son. Las personas son seres relacionales. Están en contacto todo el día el uno con el otro. No pueden vivir si no tienen contactos con el otro. Somos gregarios. Nos importan muchísimo las relaciones con el otro. Primera dimensión del capital social. Si la gente se tiene confianza o no se tiene confianza. Si cuando uno está con el otro,
lo ve como realmente alguien amigo, transparente, con quien se puede confiar, o lo ve como alguien que lo quiere manipular, que lo quiere utilizar para otros fines, y frente al cual hay una sensación de desconfianza. Cuanto más confianza hay entre la gente, mejor funciona un país. Esto que parece muy personal, multiplíquenlo por todas las relaciones en un país. Cuanto más hay ambiente de confianza entre las personas, mejor funciona un país, mejor funciona una pequeña ciudad, un municipio. Era típico de nuestros abuelos que bastaba por el alto clima de confianza que existía para sellar los acuerdos comerciales, bastaba un apretón de manos. La palabra era la palabra. Hoy en el capitalismo salvaje hay muchísima desconfianza, porque la confianza no es en abstracto, la confianza depende de lo que está pasando en un país, en su historia, en su marco económico. Si hay capitalismo salvaje que motiva al máximo a la gente para que la gente, unos se aprovechen de otros, le saquen ventaja, aprovechen cualquier oportunidad para ganar lo máximo, no importa que estén engañando al otro, entonces la confianza baja. Ya hoy en día en el actual capitalismo no hay más el apretón de manos para sellar los contratos. Hay contratos muy formales y hay lo que se llama el costo del pleitismo. Pleitismo es cuando uno le hace pleito a otro. La confianza es fundamental, no solo la confianza entre las personas, interpersonal, sino la confianza en los que toman las decisiones en una sociedad. Si una sociedad confía en sus líderes políticos, sus líderes económicos, hasta la figura del liderazgo deportivo, es una cosa. Si una sociedad desconfía, es difícil el funcionamiento de una sociedad. ¿Cómo no iban a tener desconfianza nuestras sociedades en las dictaduras, en la dictadura de Pinochet, en la dictadura de Videla, en la dictadura brasileña, en la dictadura uruguaya, cuando el poder estaba concentrado solamente en un grupo muy pequeño que estaba sentado en el poder por la fuerza bruta, porque no había ninguna posibilidad de protesta ni de opiniones diferentes, y porque todo el mundo corría el riesgo de que si alguien lo delataba como un posible crítico o opositor, o simplemente alguien que podía pensar por cuenta propia, podía ser genocidado, asesinado. El clima de desconfianza en las dictaduras es total. Todo el mundo desconfía de todo el mundo porque cualquiera puede ser un delator, un confidente de los servicios de seguridad. Y las dictaduras no tienen otra manera de mantenerse que el miedo, que hacer funcionar el miedo en la población. Allí la desconfianza es máxima. Así, en cambio, vean ustedes el ejemplo de Michelle Bachelet en Chile. Chile tenía muchas dificultades para encontrar un liderazgo en quien confiar. Y de repente la persona en que más confianza ha tenido el pueblo chileno en los últimos 50 años es una mujer que se ganó al pueblo chileno, una mujer que fue torturada por la dictadura de Pinochet, 3 años torturada, que se tuvo que exilar de su país. Y se ganó al pueblo chileno porque es absolutamente transparente, porque siempre dice lo que siente, porque dice la verdad, porque no hace cálculos políticos, porque todo el mundo sabe que no está allí para tener el poder para sí mismo ni para hacerle favores a nadie. Actualmente tiene 90% de las encuestas, se convirtió en querida por todo el pueblo chileno. Porque vamos a seguir avanzando en nuestro país. ¡Viva Chile! Un obrero metalúrgico que no terminó la escuela primaria, que no tenía ningún título universitario, se convirtió en la persona
una de las personas más queridas de toda la historia del Brasil, porque peleaba por los pobres. Una mujer profesional, muy calificada, pero hija de un colectivero de La Plata, de alguien que manejaba un colectivo en la ciudad de La Plata, de una familia de pequeña clase media en la ciudad de La Plata, Cristina Fernández de Kirchner, se ha convertido en una mujer en la que el pueblo argentino confía, porque Cristina Fernández de Kirchner mostró en los hechos que realmente defiende a los más débiles de la sociedad y que le preocupan profundamente los más débiles de la sociedad. Si hay confianza en los líderes, esa sociedad funciona mejor. La confianza, una de las dimensiones del capital social, es clave. Una segunda dimensión del capital social es la capacidad de hacer cosas juntos, de juntarnos y cooperar para hacer las cosas. Desde las más pequeñas, como ser los vecinos que deciden que cada día otro va a llevar a los chicos al colegio, hacen una combinación para turnarse en llevar a los chicos al colegio, y los vecinos que uno sabe que golpean la casa de al lado y va a tener ayuda inmediata y que les puede confiar. Eso es capacidad de asociatividad, asociarse a los vecinos. Desde eso, pasando por la capacidad de formar cooperativas, economía social, todo tipo de formas de cooperación, hasta llegar a lo máximo, que es un proyecto nacional. Estar de acuerdo y sumar fuerzas para hacer un proyecto nacional. Por ejemplo, actualmente el Gran Plan Estratégico Agropecuario en la Argentina, el Gran Plan Estratégico Industrial, que fueron consensuados con amplios sectores de la población por el gobierno, la empresa privada y muchos sectores de la población, los grandes programas de desarrollo en el Brasil, en el Uruguay, todos ellos implican unas sociedades que están desarrollando capacidad de asociatividad. Ese es un componente fundamental del capital social. Los países nórdicos son los más exitosos del planeta. Esos países tienen como un pilar la capacidad de asociatividad. Allí hay una concertación permanente entre el gobierno, la empresa privada, los sindicatos y los partidos políticos a favor de los países. Una tercera dimensión del capital social es la conciencia cívica, el civismo, que es en qué medida los ciudadanos de una sociedad les preocupa todo aquello que es un bien colectivo, que es un bien público, que es fundamental para que la sociedad funcione bien. Eso va desde cuidar, por ejemplo, las bibliotecas del país, que son un bien colectivo por excelencia, hasta no tirar basuras en las calles, porque cuanto más aseadas están, mejor para todos, cuidar los parques públicos, hasta pagar los impuestos. Entender que para que una sociedad funcione hay que pagar impuestos, porque si no, no puede haber educación, ni salud, ni agua potable, los servicios que son fundamentales para todos. Los dinamarqueses pagan cerca de un 65% de todo lo que ganan en impuestos. Y hace poco se les preguntó si estaban dispuestos a pagar más todavía. Y dijeron masivamente que encantados, porque saben que es el pilar del funcionamiento de una sociedad. Eso significa un altísimo nivel de conciencia cívica.
sido fundamental en los logros de Noruega, de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia, los países más avanzados del planeta, junto con los del UNASUR, que ahora están construyendo modelos de economía con rostro humano. La cuarta dimensión del capital social son los valores éticos predominantes en una sociedad. Los valores éticos no se ven con los ojos, no se olfatean, no se escuchan con los oídos, no son registrables por los sentidos, son registrables por las conciencias. En una sociedad pueden estar predominando valores éticos a favor de la solidaridad, de la amistad, del amor, de la cooperación. O pueden estar predominando valores éticos que son antiéticos a favor de la competencia despiadada, del sálvese quien pueda, de ganar lo máximo no importa lo que pase por los demás, de la insensibilidad, de que no me importan los otros. Según lo que pasa en ese campo, va a ser lo que le pasa en el futuro a esa sociedad. Esta dimensión del capital social es determinante totalmente en la historia de un país. Y esto, ¿cómo se hace para que haya valores éticos positivos? Eso no llueve. Eso depende de qué se hace a favor o en contra de esto. Los valores éticos predominantes en una sociedad son fundamentales. Si hay confianza entre las personas y hacia los líderes, si hay capacidad de desarrollar grandes alianzas y pactos y concertaciones, asociatividad, si hay civismo, conciencia cívica, capacidad de preocuparse por lo colectivo y de hacer cosas por lo colectivo, y si hay valores éticos positivos en ese país. ¿Cómo se construye el capital social? ¿Cómo se hace para que haya capital social? Para que haya todas estas cosas. En primer lugar, la familia, la institución que debe educar en estas cuatro dimensiones fundamentales para el desarrollo, para la democracia, para todos los aspectos de una sociedad. La familia debe ser el primer educador en confianza, en asociatividad, en conciencia cívica y en valores éticos positivos. En segundo lugar, la escuela, el sistema educativo. Los voluntarios del mundo son muchísimos, tantos que lo que generan los convierte en la octava economía del planeta en producción. Los voluntarios del mundo son puro capital social. Los voluntarios del mundo significa un altísimo nivel de conciencia cívica, significan altos valores morales, significan capacidad de sumarse, de asociatividad, significan confianza. Los voluntarios del mundo se producen a través de la familia, de la educación, de medios masivos como Encuentro, que trabajan para divulgar los mejores valores de la sociedad, los canales educativos, de educación masiva en el planeta, a través de los buenos ejemplos. Países como Noruega e Israel encabezan actualmente en el mundo la cantidad de voluntarios. En Noruega hacen trabajo voluntario 7 de cada 10 personas. Los voluntarios de Israel producen el 13% del Producto Bruto de Israel en ayuda a los huérfanos, a los desamparados, a los chicos con dificultades de aprendizaje, a los ancianos, a los inmigrantes.
Noruega toda la sociedad está volcada a la solidaridad internacional, a absorber con el modo más cálido a los inmigrantes africanos pobres que llegan a esa sociedad. O sea, el trabajo voluntario hay que cultivarlo y el capital social, que es el que le da origen, hay que hacerlo florecer, hay que sembrar semillas. ¿Cómo estamos en América Latina? Hemos visto rápidamente en qué consiste el capital social. Hemos visto sus impactos fenomenales en hacer que las sociedades crezcan y se desarrollen. En América Latina, en el UNASUR, se está avanzando hacia sociedades inclusivas y humanas. Se está movilizando el capital social casi diariamente. Por ejemplo, cuando un gobierno como el argentino abre las puertas de par en par a todos los inmigrantes, bajo el concepto de patria grande, cualquier inmigrante de América Latina es acogido con las puertas abiertas en la Argentina. No sucede en el capitalismo salvaje. Hoy más que nunca se multiplican las restricciones y las persecuciones contra los inmigrantes. En América del Sur, en el UNASUR, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, se están forjando sociedades en donde está creciendo la confianza, en donde está creciendo la asociatividad, donde se está multiplicando el civismo, esta incorporación masiva de jóvenes a trabajar en organizaciones voluntarias, en organizaciones políticas, a militar de todas las formas posibles. Está creciendo el capital social. ¿Y saben ustedes? El capital social es la única forma de capital que cuanto más se usa, más crece. Las otras formas de capital, las maquinarias, se gastan cuando se usan. Los puentes, los ferrocarriles, la infraestructura, el dinero, todo se gasta cuando se utiliza. La confianza, la asociatividad, los valores éticos, el civismo, cuanto más se movilizan, más crecen. Capital social no es magia. Depende de lo que hagamos todos nosotros mañana para desarrollar la confianza, la asociatividad, el civismo, los valores éticos positivos. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Millones de personas